Hoy en el programa Conoce mi corazón hablaremos de 3 temas importantes: el romanticismo en el matrimonio, cómo enseñar sobre la sexualidad a nuestros hijos y la guerra espiritual. Para esto invitamos a 3 eruditas sobre estos temas: la pastora Milagros Aguayo, quien está casada con el pastor Guillermo Aguayo, madre de 3 hijos, y ambos son pastores de la iglesia La Casa del Padre en Lima, Perú. La pastora Silvia Sinali, que además de ser pastora, es médica sexóloga de profesión, casada con el pastor José Sinali, tienen un hijo y son pastores de la iglesia de la ciudad de Resistencia, Chaco. Y la pastora Nancy Amancio, quien está casada con el pastor Ramón Bautista, tienen 2 hijos y son pastores de la iglesia Centro Mundial de Restauración Familiar. Estamos aquí con mis amigas Milagros Aguayo. Vos conocéis, realmente no hace falta presentar a cada uno, pero Silvia Sinali y Nancy Amancio, estamos muy felices para tener a cada uno de ellas. Y quería comenzar, Nancy, primera pregunta para ti. Comenzamos contigo. Bueno, quería preguntarte, Nancy, porque hay tantas, realmente cada uno tiene como 4 preguntas, pero es lindo para conocer cómo la música puede ser usado en la área de guerra espiritual. Definitivamente la música es una de las armas que se utilizan para la guerra espiritual. Está un ejemplo de ello claro, es cuando Pablo y Sila habían sido azotados y llevados a una cárcel. Lo podemos como hacer, imaginarnos cuando estamos tristes, estamos en depresión, estamos en tristeza profunda, estamos en esa cárcel, los problemas nos han azotado, pero dice la palabra que ellos cantaban y adoraban al Señor, y a medianoche nota que vino un temblor que solo le quitó las cadenas y los grilletes. Se rompieron las puertas, pero no las paredes. Eso nos hace entender que verdaderamente el cántico, la adoración genuina en tiempo de tristeza, de depresión, de angustia, de soledad, de traumas, de situaciones muy dolorosas, el canto es un arma de guerra poderosa, porque ellos entraron en libertad, o sea, sus cadenas se rompieron, sus grilletes se desprendieron de sus pies y las puertas de la cárcel únicamente fueron abiertas luego de ese temblor, después de una alabanza. Y también estaban en la cárcel injustamente, ¿verdad? Injustamente, Pero claro, igual sí. en el medio de todo eso, algo injusto, ellos podían alabar al Señor. ¡Wow! Qué importante, chicas, que podemos alabar al Señor igual en el medio de tu tormenta o algo que vos pasás. Podés saber que la alabanza es nuestro primer o una arma de guerra espiritual. Silvia, no estoy olvidando de vos, pero Silvia, ¿cómo podemos enseñar a nuestros niños o nuestros hijos que están comenzando en la adolescencia o igual cuando son más pequeños, que a veces como padres o madres queremos enseñar sobre la sexualidad, de cómo, ¿verdad? Que no era un pájaro que trajo el bebé, ¿verdad? De cómo llegó, qué es y cómo llegan los bebés en este mundo. Lo primero es naturalizar la sexualidad. Eso es muy importante, entender que la sexualidad ha sido creada por Dios, como hablábamos hoy a la mañana. ¿Por qué? Porque si nosotros nos podemos parar en la verdad de Dios, asumimos desde esa óptica la enseñanza. Y uno, más que transmitir palabra, siempre lo primero que va a transmitir son las actitudes en relación a un tema. Yo siempre hago un chistecito de que en el primer año de vida se educa sexualmente a los niños. Y el niño no entiende la verbalización del mensaje, pero sí lo actitudinal. Por ejemplo, a los 6, 7 meses, la coordinación motora del bebé es fina. ¿Qué significa esto? Que él puede discriminar qué parte de su cuerpo quiere tocar. Entonces, cuando es recién nacido, no. Pero a medida que van pasando los meses, con su desarrollo evolutivo, toca con su dedito, toca el dedito del pie, se toca la punta de la nariz. Y cuando le sacamos los pañales, se toca los genitales. Y una de las maneras que las mamás actuamos es diciéndole: chancho, cochino, saca la manito de ahí. Que es una chanza que hacemos todos, pero eso enseña que hay partes del cuerpo que son diferentes. Entonces lo que hacemos es tratar de naturalizar, de entender que no necesita una chanza en ese tiempo. De 2 a 5 años es la edad
ideal para hacer prevención del abuso sexual infantil, sin transmitir miedos ni ansiedades. Por eso hablábamos del factor lúdico y yo les explicaba hoy cómo hacerlo a través de revistas, de enseñarle partes del cuerpo públicas, privadas, y conforme va pasando el tiempo, la educación sexual tiene que ser también según el desarrollo del niño. ¿En qué sentido? Hay niños que vienen todos los días con alguna pregunta. Si un niño que no tenía ninguna pregunta todos los días vienen, eso puede ser un indicador de que algo más está pasando, entonces hay que abrir los ojos. Pero los niños son mucho más inteligentes de lo que nosotros pensamos. Entonces, ¿qué pasa? Si un niño hace una pregunta de sexualidad a la mamá y sabe que la mamá se pone nerviosa, él va a correr con esa ventaja y cada vez que quiera poner en esa situación a la mamá, va a hacer una pregunta de sexualidad. Entonces vas a recibir a tu pastor de la iglesia visitándote y tu hijo te va a hacer una pregunta de sexualidad porque sabe que te pone en una situación incómoda. O bien sienten de que se siente mamá tan mal, se pone tan mal cuando hacen una pregunta que nunca más pregunta nada. Entonces llega la adolescencia sin haber tenido ninguna pregunta. Si tu hijo o tu hija nunca pregunta, vos tenés que tomar la iniciativa. Lo podés hacer a partir de un programa de televisión, de una nota periodística en un diario. Preguntarle qué opina, cómo ve la realidad, viendo si ellos pueden ir evaluando lo que pasa a la luz de los conocimientos que le vas a ir aportando. ¿Verdad? Claro Porque que es sí. súper importante. Gracias, Silvia. Bueno, Milagros, queremos decirte también qué significa la palabra romance. Oh, wow. Creo que el momento más romántico de la historia fue esa cruz del Calvario, donde nuestro Señor Jesucristo entregó su vida por cada uno de nosotros en un acto de amor heroico. Y yo creo que ese tipo de amor, ese tipo de romance debería de estar siempre en el hogar, no solamente en tu relación con tu esposo, sino la relación con tus hijos también. Wow, así mismo, ¿verdad? Qué genial. Silvia, voy a preguntarte, voy a volver a ti también, no te preocupes. Silvia, ¿qué haces y si nuestro hijo o nuestra hija tiene una tendencia o parece que hay algunas cosas que pensamos que están entrando en la homosexualidad o ser lesbiana? ¿Qué hacemos y si vemos que hay algo en sus vidas? Lo primero que tendríamos que hacer es sacar un mito. Generalmente creemos que la persona homosexual tiene algún carácter que lo diferencia del resto de los seres humanos y no es así. El 90% de las personas homosexuales son personas promedio. Por ejemplo, cuando hablamos de un varón, es la imagen de un varón que puede ser muy viril, no tener ningún amaneramiento y sin embargo ser homosexual. Del mismo modo, una lesbiana no es como habitualmente nosotros la imaginamos, con una tendencia así como medio machona, como vestida de varón. Muchas son muy femeninas y la única característica que las diferencia de cualquier otra mujer heterosexual es que en el momento de la intimidad buscan una pareja del mismo sexo. Por ende, no podemos presuponer por ciertas cosas que una persona sea o vaya a ser homosexual. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, varones que se criaron en un ambiente femenino y van a tener algún modismo un poco más afeminado, pero eso no los convierte en homosexuales. Pueden tener cierto amaneramiento. Y si sabemos, porque escuchamos de otros ¿qué hacemos? Bueno, en el supuesto que nosotros tengamos duda, lo que a mí me llama poderosamente la atención, pastora, es de que muchas veces vienen y dicen, sí, porque tengo duda. ¿Y hablaste? No. ¿Y por qué no hablaste? ¿Por qué da tanto miedo el tema que no podemos hablar con nuestros hijos y decirle, ¿te pasa algo? ¿Te puedo ayudar? ¿Cuál? ¿Tenés un problema de orientación? Muchas veces los adolescentes, en el periodo de la adolescencia temprana, se dice estadísticamente un 65% o a veces más, pero un 65% está totalmente estadificado, tienen problemas en cuanto a la elección de su objeto sexual. Van a pasar por un periodo de indefinición sexual. Significa, de 10 madres de adolescentes, 6 o 7 van a pasar con sus hijos un periodo de indefinición sexual. Hoy estamos siendo bombardeados por todo lo mediático en el tema de género, el tema de homosexualidad, y los adolescentes quieren probar, quieren saber lo que puede ocurrir. Tenemos que adelantarnos y hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque la sexualidad se construye, es una función que se aprende. Por ende, aquellos que tenemos convicciones cristianas tenemos el deber moral de enseñar esas convicciones a nuestros hijos. Es lo que la palabra habla. Entonces, si uno tiene alguna duda, lo primero que tiene que hacer es preguntar.
no necesita tener todas las respuestas, sí la valentía de hacer la pregunta. Y después ahí, a partir de ahí, de lo que surja de esa primera conversación, se pueden buscar múltiples alternativas, en familia, pero brindándole el apoyo. Esto es tan importante. Si yo pudiera decir esto, no solo en este tema, por ejemplo en el abuso. Lo que va a determinar mucho de la vida de esa persona abusada es el factor de la familia, fundamentalmente la madre. La madre tiene en su poder, en sus manos, el futuro de esa criatura. Si va a superar el trauma o si va a quedar enclavado en el dolor. Entonces, todo lo que se relaciona con la sexualidad, yo quisiera de que todas las mujeres despertemos en esto. Tenemos un gran potencial. Y a veces uno dice, Silvia, no tengo la especialidad. No hace falta. Tu amor de madre, el transformarte en fan de tus hijos, en darle palabras de ánimo, en decirle, tal bien, sufriste, pero vamos juntos a superarlo. Eso no tiene precio. Amén. El amor que nunca falla, ¿verdad? El amor de Dios. Nancy, ¿cómo vos haces guerra espiritual? Bueno, bueno, realmente yo soy de naturaleza pasiva. Soy muy sencilla, muy simple, pero cuando me provocan me pongo nerviosa y sacan la fiera espiritual que hay dentro de mí. Puedo decirlo de esta manera, naturalmente, ¿verdad? A veces puede estar todo muy bien, todo excelente y todo es besos y abrazos, pero en un momento que veo que lo que Dios me ha entregado, que Dios ha dicho, no está sucediendo tal cual como Dios lo dijo, lo observo y si veo que es necesario, empiezo a hacer la guerra espiritual. ¿Cómo la hago? Primeramente identifico, aprendí. En otros tiempos, en mi ignorancia, golpeaba al aire, a cualquier dirección, golpeaba, ¿ok? O sea, veía donde no había, me imaginaba lo que no era y estaba golpeando al aire, reprendiendo lo que no era, ¿ok? Cosas que eran simples, que se podían trabajar de modo natural, pues lo maximizaba y me desesperaba. Pero ya el Señor me ha dado el equilibrio, me quedo muy quieta, muy tranquila, pero cuando veo, observo, analizo, oro, busco dirección de parte de Dios, porque una de las base más principal con respecto a la guerra espiritual es la dirección. Cuando el Señor te habla, cuando el Señor te instruye. Puedo testificar rápidamente de una situación que enfrentamos a final de año en nuestra iglesia. Dios me habla mucho en sueños. Me preocupa cuando Él no me habla, que pasan 2 o 3 noches y no me dice, así sea una frase. Él acostumbró a mi vida desde pequeña, desde mis 8 años, que yo le pedí que me dejara escuchar su voz porque leí en la palabra que Él hablaba con niños cuando habló con Samuel. Yo dije, pues si habla con niños, habla conmigo. Y desde ahí empezamos una relación de amistad muy linda y muy estrecha. Y Él siempre me habla. Entonces, a final del año pasado, Él me mostró algo, pero no me ubiqué rápido. Creí que era una palabra que yo tenía que dar en alguna nación. No me di cuenta que era en mi iglesia. Recuérdense que a veces cuando hay iglesias que son punta de lanza, iglesias proféticas, iglesias que tienen cierta asignación de parte de Dios, y sobre todo si está en un lugar estratégico donde el reino de las tinieblas ha dominado por tiempo, pues es una amenaza esa iglesia en ese lugar. Bueno, nosotros tenemos siempre tenemos ataques muy constantes de hechiceros, de satanistas que van a la iglesia y hacen cosas. Bueno, a nuestra iglesia Dios me reveló, pero yo no entendí que era mi iglesia. Yo soñaba que alguien me decía, pastora, lanzaron contra la iglesia una hechicería que provoca parálisis. Todo el mundo está quedando paralítico. Y yo me trajeron ahí en una camilla, comencé a reprender, Señor, y en el nombre de todo espíritu, todo esto es un sueño. Pero cuando miro hacia atrás veo que son demasiados que están en el suelo, en el piso. Era como un patio, era como un parqueo, un estacionamiento. No vi la iglesia física, por lo tanto no asumí que era mi iglesia. Entonces vi que yo dije, no, yo no puedo comenzar a orar uno por uno, tengo que empezar a proclamar en los aires. Y comencé a hacer guerra espiritual en el sueño. De repente observo mi iglesia y veo que hay pocos hermanos. Bueno, es Navidad, la gente trabaja mucho. Ok, de repente el Señor vuelve y un día Él me habla y me dice audiblemente, ve a la iglesia y echa agua en el estacionamiento en mi nombre. O sea, alguien que no entienda mucho esto, sí, pero echar agua. Yo busqué 3 intercesoras, mujeres, vamos a echar agua frente al estacionamiento, frente a la iglesia, en el nombre del Señor. Dije, Padre, yo no entiendo lo que tú quieres, no entiendo ni sé lo que pasa, pero en tu nombre, como el agua purifica, el agua limpia, y comenzaba a echar agua en el nombre del Señor.
Semanas más tarde, justo una noche antes de Nochebuena, de la fiesta navideña, el Señor me dice, ve y echa agua nuevamente. Me duermo, veo que hay basura en el frente. Yo gritaba, ¿cómo es posible que hay basura podrida frente al templo del Señor? Y comencé, esto fue otra visión. Entonces cuando despierto, el Señor me dijo, ve porque hay algo en la iglesia. Esa noche fuimos a echar agua nuevamente y a orar en el nombre del Señor y comenzamos a proclamar, a declarar todas las promesas que Dios nos ha dado, porque una de las cosas que tenemos que aprender cuando hacemos guerra espiritual es saber qué ha dicho Dios en cuanto al asunto. Cuando tú conoces la palabra del Señor, sabes la promesa que tienes, lo que Dios te ha dicho, porque hay palabra en la Biblia, ¿verdad? Nos adueñamos de ella, pero a veces Dios nos ha hablado en un asunto particular. Cuando el enemigo se levanta en contra de ese propósito de Dios, tú tienes que hacer guerra con la promesa, con la palabra de Dios, la Biblia, y con la promesa, y empezamos a hacer guerra de esa manera, con la palabra, proclamando lo que dice de Jehová en la tierra, su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Este territorio nos lo entregó el Señor, y todo el que vino a hacer cosas de hechicerías, ahora mismo esa hechicería se desbarata, es destruida por el poder de la sangre de Jesucristo. Le declarábamos, recuerdo que yo dije esta palabra, la sangre que venció al enemigo en la cruz del Calvario es la sangre que ahora nos cubre a nosotros y está anulando el poder de esta hechicería, y la parálisis que tiene la iglesia se quebranta en el nombre de Jesús, y comenzamos a proclamar vida y vida en abundancia, proclamar el aumento, la multiplicación. Sabes que la iglesia comenzó a prosperar nuevamente. Todos los hermanos decían, yo no sé por qué me quedaba en mi casa. Yo a veces me vestía para ir al templo, pero llegaba un visitante, llegaba alguien, familia mía, me daba desánimo, mis hijos se peleaban, qué sé yo, y me quedaba en casa. O sea, había una parálisis. O sea, cuando tú tienes un ataque, no es para que llame a 2 o 3 para llorar, no es para que te sienta la víctima, no es para que vaya donde mami a contar lo mal que te está yendo, es para que proclame la promesa que Dios te ha dado a ti, que proclame lo que dice la palabra, que ha dicho el Señor, que somos más que vencedores. Pues proclama, aunque te sientas que te está cayendo a pedazos, como decimos en República Dominicana, proclama, diga el débil fuerte soy, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y comienza a proclamar la palabra. Yo creo que una de las armas más poderosas es la palabra de Dios, porque su palabra permanece para siempre. Amén, qué genial, gloria a Dios. Es la palabra. Así usó mismo Jesús cuando el enemigo vino en el desierto, la palabra. Bueno, Silvia, quería preguntarte también, ¿cómo podemos mantener la chispa en nuestro matrimonio? Yo no sé, realmente eso podría ser para las dos, pero como estamos hablando de la sexualidad contigo, ¿cómo podemos? Porque a lo mejor más de 50 años o 25 años, o es tu segundo año en el matrimonio, pero ¿cómo la mujer puede mantener o poner otra vez esa chispa en el matrimonio? Siempre creo que la mujer desempeña un papel más importante que el varón, porque yo siempre les enseño a las mujeres en lo que es el ámbito de la sexualidad, todo lo que se relaciona con la respuesta sexual masculina es simple, el hombre es simple. Entonces, ¿qué implica? El hombre siempre tiene el chispa listo, ¿verdad? Claro. Él está, aleluya. Clarísimo. Yo lo digo en términos un poquito más técnicos, para que el hombre tenga una erección necesita 70 mililitros de sangre, o sea, cierra los ojos, abre los ojos y ya está preparado. ¡Oh, Dios! Entonces la mujer cree de que algo pasa con ella porque nosotras somos diferentes. Primero, que nuestro psiquismo es diferente. La mujer es un poco más compleja en su forma de pensar, en su forma de reaccionar, y también somos más dados, por eso yo hablaba hoy también de cantar de los cantares y los 5 sentidos. Tenemos que ver la experiencia sexual y vestirla con toda la belleza de los sentidos que Dios nos ha dado. Es más, a mí me dolió profundamente cuando yo hacía la especialización que mi formador, que es un sexólogo sumamente conocido, me enseñara que las personas que tienen una confesión cristiana, sean católicos practicantes o evangélicos, me dice, vas a ver que vas a encontrar más disfunciones sexuales que en el resto de la población. Y como pastora me dolió, porque dije, no debería ser así. Yo siempre enseño que si hay alguien que debería vivir la sexualidad de una manera plena, esos son los hijos de Dios, un hijo y una hija de Dios, porque tiene una trascendencia espiritual.
la intimidad sexual no es solamente dos cuerpos, son dos almas, y aquellos que tienen el espíritu vivo por el Espíritu Santo también entran en ese estado de unidad. Por eso es tan santo el matrimonio, por eso trabajar en pro de la fidelidad. Yo digo, el enemigo número uno del matrimonio no es la infidelidad, sino el aburrimiento. Entonces nosotros, por ejemplo, como pareja también llevamos 25 años que cumplimos el año pasado con mi esposo, y lo que hacemos es todos los años tomarnos una mini luna de miel. Porque si bien es cierto que existe una primera luna de miel, no debe existir una sola. 2 o 3 días. A veces me dicen, Silvia, yo no tengo el dinero suficiente para irme. Una noche salí a comer y pasás esa noche en un hotel. Dicen, no, Silvia, tenemos tantas cosas en la casa. Y a veces no entendemos que eso es una verdadera inversión. ¿Por qué? Porque si te enfermaras, sacarías dinero de donde no hay para hacer frente a eso. Y vamos posponiendo el matrimonio sin darnos cuenta que los dos vamos cambiando. Y cuando uno tiene un encuentro donde puede charlar, salir a caminar, reírse de cosas que a veces son insulsas, pero acerca las vidas y crea puentes de comunicación que trascienden lo sexual, pero que por supuesto también enriquecen lo sexual. Entonces, chicas, den alas a la imaginación, hagan cosas diferentes, invítenlos a sus esposos a un lugar diferente. ¿Por qué no? Espérenlo con alguna ropa diferente. Y uno dice, ay, Silvia, eso es del mundo. ¿Por qué? No nuestro buzo con todo así. De la abuela. Que es tan cómodo para dormir, pero tan horrendo. A mí me gustaría agregar algo ahí también, que uno pierde lo que no bien administra. Sucede en el mundo espiritual, tú pierdes la relación con Dios cuando no administras tus tiempos con Dios, tiempos de oración, tiempos de intimidad. Tú pierdes el corazón de tu familia cuando no la bien administras, y pierdes el corazón de tu esposo cuando no lo administras bien. Y yo creo que el sexo no debe ser una cosa sin importancia en la vida matrimonial. El sexo es el arma de guerra contra el divorcio, porque es la única relación humana en la que te haces uno con otro ser humano, en espíritu, alma y cuerpo. Es poderosísimo lo que existe ahí. Y tú tienes que invertir, y como dice Silvia, bota tus pijamas matapasiones. Híjole. ¡Qué horrible! Te vas a la cama. No. Pobre hombre que necesita acostarse con su amada, con su enamorada, con su eterna enamorada. Necesitas tú ministrar el corazón de tu esposo. Ponte algo lindo, ponte perfume, huele rico. ¿Sabes qué? Honra a tu esposo en el hecho. Hónralo. Que él sepa que él es importante. Y no hay nada más lindo que poder ver una mujer que sabe administrar su vida espiritual, que sabe administrar su matrimonio, sus relaciones, y también que sabe administrar todo lo que Dios le ha puesto en sus manos en las cosas materiales. Perdemos tanto en la vida por no administrar bien las cosas. Nancy, ¿qué sugerencia? Una cosa más que querés decir. Tenemos 5 minutos más en cual cada uno pensar, no sé, ¿qué querés lanzar a estas chicas tan lindas que están escuchando de tu vida? Sos casada, tenés hijos y guerrera hace años. ¿Cuántos años que cantando al Señor hace? 21 años también, lo mismo que el matrimonio. Lo mismo que el matrimonio, 21 años de matrimonio, 21 años formalmente con un ministerio de música, aunque canto desde pequeña. Yo empecé a contarlo más bien después que me casé porque tuvo formalidad. Pero sí le quiero decir a todas esas mujeres, miren, todas ustedes de alguna forma son y tienen situaciones. Las historias son muchas. Por ejemplo, lo que me pasó a mí tal vez no es lo que te pasó a ti, pero Dios para todas nosotras tiene una respuesta. Dios para todas nosotras tiene una esperanza. Hablábamos recientemente del amor. Si amas a Dios por encima de todas las cosas, si amas a Dios por encima incluso de ti misma, Dios va a ver, porque el Señor anda buscando adoradores, y para poder adorar hay que amar. Dios anda buscando 2 cosas en esta vida, un intercesor y un adorador. Un adorador ama. Primero tenemos que amar a Dios. Cuando tú amas, mujer, tú puedes pelear contra muchas cosas. Cuando tú amas al Señor, tú puedes pelear contra el pecado. Como dijo una,
tuvo la oportunidad de pecar, todas las facilidades para hacerlo, y dijo, Señor, ya estaba al punto allí en la línea roja, y dijo, cuando llegó a la línea roja, dijo, Señor, yo te amo más, yo te amo más, yo te amo más, y lo gritó tan fuerte hasta que pudo escapar. Yo creo, mujer, que sea cual sea la adversidad que pases, sea cual sea la prueba, la tentación que estés viviendo, el ataque de la tiniebla contra tu vida para sacarte del propósito, yo creo que si amas a Dios, nadie te podrá mover del propósito de Dios. Levántate en el nombre de Jesús, y si no amas al Señor lo suficiente, cada día de tu vida dile, Señor, enséñame a amarte. Yo quiero amarte hoy más que ayer. Señor, necesito amarte, porque en el momento de que tú amas a Dios, le obedeces. Cuando tú obedeces al Señor, entra dentro de todos los parámetros que representan su bendición, y cuando su bendición está sobre ti, el diablo no te puede tocar. Amén. Amén. Gracias, Nancy. Qué lindas sugerencias. Milagros, ¿qué palabra más que quieres decir a esta linda chica, su sugerencia o qué tienes para nosotros? Bueno, me encantaría que saliendo de este evento, usted salga con la disposición de amar más a su familia. Porque tenemos que aprender a levantar una descendencia santa que alabe el nombre de Dios. Y la única manera de hacerlo es amando a nuestra familia. Amén. No tomen las cosas tan en serio. Traten de relajarse, tengan paciencia con sus hijos, ayúdenlos a que ellos vivan libremente dentro del hogar y no vivan bajo presiones y juicios y rechazos, porque eso mata el hogar. Y realmente lo único importante en la vida, chicas lindas, es tener una buena familia. ¿Qué más nos puede importar? Si nuestros hijos están bien, todo está bien, ¿sí o no? Entonces, traigamos a Jesús a casa. Vamos a transformar nuestros hogares y vamos a sanar nuestras casas. Silvia, hay algo, amén, ¿verdad? ¿Hay algo más que quieres decir, unas últimas palabras? Dos cosas. Primero, independientemente de la edad que tengan, ustedes pueden bendecir de muchas maneras, más de lo que creen. Yo hoy contaba de una abuela que ella hablaba su dialecto, no mucho español, era del noroeste de Italia, y sin embargo esa abuela con su amor conquistó mi corazón. Ella me enseñó a tener temor del Señor, temor de su nombre, no temor a Él, sino reverencia a Él. Me lo enseñó mi abuela con sus pocas palabras. Entonces tal vez hay muchas abuelas aquí que, bueno, sus hijos trabajan o sus nueras trabajan, y ustedes pueden ser sobre sus nietos como fue mi abuela sobre mi vida. Y lo segundo es que hoy día la guerra espiritual toca la sexualidad como nunca antes. Nosotros hemos entendido que tenemos que levantar una voz profética y adelantarnos a los tiempos. El enemigo, como tal vez a lo largo de la historia, nunca antes ha decretado sobre ellos muerte y está diseñando permanentemente cosas para atraparles la mente, para cambiarle los valores. Nosotros eso tenemos que tratar de luchar. Y yo les pido, por favor, porque no es algo que ha nacido en mi corazón, yo siento el clamor del Señor por los niños, a favor de los niños. No los niños nuestros porque ellos tienen mamá, papá cristiano, pero hay fuera muchos niños que deben ser prevenidos del abuso, niños que deben ser acercados a Jesús, hay multitud de niños, y la palabra dice que de los tales es el reino de los cielos. Hagan algo por los niños de sus vecinos, hagan algo para prevenir el abuso. Ustedes no saben cuánto bien van a liberar y cuánta bendición sobre ustedes va a venir, porque los niños no nos van a poder pagar, pero el Señor sí. Y yo quiero que eso reciban de parte del Señor, la recompensa que Él da. Amén. Gloria a Dios. Me gustaría orar por ustedes para terminar. Ponga de pie. Guerra espiritual. Está un ejemplo de ello claro, es cuando Pablo y Sila habían sido azotados y llevados a una cárcel. Lo podemos como hacer
Imaginarnos cuando estamos tristes, estamos en depresión, estamos en tristeza profunda, estamos en esa cárcel, los problemas nos han azotado. Pero dice la palabra que ellos cantaban y adoraban al Señor. Y a medianoche, nota que vino un temblor que solo le quitó las cadenas y los grilletes. Se rompieron las puertas, pero no las paredes. Eso nos hace entender que verdaderamente el cántico, la adoración genuina en tiempo de tristeza, de depresión, de angustia, de soledad, de traumas, de situaciones muy dolorosas, el canto es un arma de guerra poderosa, porque ellos entraron en libertad, o sea, sus cadenas se rompieron, sus grilletes se desprendieron de sus pies y las puertas de la cárcel únicamente fueron abiertas. José Sinali tienen un hijo y son pastores de la iglesia de la ciudad de Resistencia, Chaco. Y la pastora Nancy Amancio, quien está casada con el pastor Ramón Bautista, tienen 2 hijos y son pastores de la Iglesia Centro Mundial de Restauración Familiar. Estamos aquí con mis amigas Milagros Aguayo. Vos conocés, realmente no hace falta presentar a cada uno, pero Silvia Sinali y Nancy Amancio, estamos muy felices para tener a cada uno de ellas. Y quería comenzar, Nancy, primera pregunta para ti. Comenzamos contigo. Bueno, quería preguntarte, Nancy, porque hay tantas, realmente cada uno tiene como 4 preguntas, pero es lindo para conocer cómo la música puede ser usado en la área de guerra espiritual. Definitivamente la música es una de las armas que se utilizan para la guerra luego de ese temblor, después de una alabanza. Y también estaban en el cárcel injustamente, ¿verdad? Injustamente, Pero claro igual que sí. en el medio de todo eso, algo injusto, ellos podían alabar al Señor. ¡Wow! Qué importante, chicas, que podemos alabar al Señor igual en el medio de tu tormenta o algo que vos pasás. Podés saber que la alabanza es nuestro primer o una arma de guerra espiritual. Silvia, no estoy olvidando de vos, pero Silvia, ¿cómo podemos enseñar a nuestros niños o nuestros hijos que están comenzando en la adolescencia o igual cuando son más pequeños, que a veces como padres o madres queremos enseñar sobre la sexualidad, de cómo, ¿verdad? Que no era un pájaro que trajo el bebé, ¿verdad? De cómo llegó, qué es y cómo llegan los bebés en este mundo. Lo primero es naturalizar la sexualidad. Eso es muy importante, entender que la sexualidad ha sido creada por Dios, como hablábamos hoy a la mañana. ¿Por qué? Porque si nosotros nos podemos parar en la verdad de Dios, asumimos desde esa óptica la enseñanza. Y uno, más que transmitir palabra, siempre lo primero que va a transmitir son las actitudes en relación a un tema. Yo siempre hago un chistecito de que en el primer año de vida se educa sexualmente a los niños. Y el niño no entiende la verbalización del mensaje, pero sí lo actitudinal. Por ejemplo, a los 6, 7 meses, la coordinación motora del bebé es fina. ¿Qué significa esto? Que él puede discriminar qué parte de su cuerpo quiere tocar. Entonces, cuando es recién nacido, no. Pero a medida que van pasando los meses, con su desarrollo evolutivo, toca con su dedito, toca el dedito del pie, se toca la punta de la nariz. Y cuando le sacamos los pañales, se toca los genitales. Y una de las maneras que las mamás actuamos es diciéndole: chancho, cochino, saca la manito de ahí. Que es una chanza que hacemos todos, pero eso enseña. Enseña que hay partes del cuerpo que son diferentes. Entonces lo que hacemos es tratar de naturalizar, de entender que no necesita una chanza. Hoy en el programa Conoce mi corazón hablaremos de 3 temas importantes: el romanticismo en el matrimonio, cómo enseñar sobre la sexualidad a nuestros hijos y la guerra espiritual. Para esto invitamos a 3 eruditas sobre estos temas: la pastora Milagros Aguayo, quien está casada con el pastor Guillermo Aguayo, madre de 3 hijos, y ambos son pastores de la iglesia La Casa del Padre en Lima, Perú. La pastora Silvia Sinali,
que además de ser pastora, es médica sexóloga de profesión, casada con el pastor